Roberto, terminamos el bloque anterior donde analizabas cuáles son los tips que pueden usar la pequeña y mediana empresa para poder, dentro de lo que está en sus manos, la política interna, cómo poder avanzar motivando a su personal, cómo mantenerlos productivos. Y bueno, ahora viene la parte creo que un poco más complicada, que es el tema del externo, la parte que no está dentro del control de la empresa y es todo el marco regulatorio en el cual nos desenvolvemos. Y ahí valdría preguntarte, porque yo decía en mi editorial inicial que lo idóneo y lo que nos dicen todos los manuales de economía y todos los informes del Haciendo Negocio del Banco Mundial, que lo adecuado para una economía es la flexibilidad laboral, aquella que le permita al trabajador poder trasladarse de los diversos sectores bollantes. Pues si introducimos inflexibilidad, lo que vamos a producir es quiebre de empresas. ¿Qué opinión tienes tú acerca de la flexibilidad laboral? Bueno, la flexibilidad laboral, como tú bien señalas, Carlos, no es un invento que se hizo en Ecuador, es un tema que se lo ha venido manejando y aplicando en otros países y en otros entornos de una forma transparente también, porque tiene que haber transparencia en esto, ¿verdad? Porque si la flexibilidad es para el empleador y no para el empleado, entonces ya se produce también un desequilibrio. Y quizás todo esto viene con el antecedente de que en nuestro país lamentablemente ha existido también mucha informalidad, mucha irregularidad también en el cumplimiento de ciertas disposiciones. Pero ¿A qué te refieres específicamente como para tener claro tu opinión? Se ve todos los días en la prensa, se escuchan las noticias que los empleados quieren ir a cobrar sus fondos de reserva, quieren ir a retirar del seguro social. Y el empleador no ha cancelado. Y el empleador no está al día en sus cumplimientos, lo cual indudablemente no es justo, lo cual tampoco es algo que espera alguien que ha entregado su esfuerzo, su talento, su capacidad y su tiempo a una organización. Pero acá el tema tendría que ser, focalicémonos en quienes incumplen. Y quienes incumplen pues tendrán el rigor y tendrán que ajustarse a lo que significa alejarse de las disposiciones que están establecidas. Pero si haces una generalización, como tú lo estás señalando, y determinas que todo el mercado sea manejado con esa rigurosidad, eso puede traer indudablemente consecuencias que a lo largo del tiempo pueden afectar a quienes más se busca proteger precisamente, que son los empleados, que son los trabajadores. Lo increíble de esto, de la flexibilidad laboral, es que, como tú bien dices, esto no se ha inventado aquí, esto se ha probado en todo el mundo, ¿no? Y ha permitido de que los trabajadores mantengan su puesto de trabajo, porque de repente una empresa que se ve mermada sus ventas y simple y llanamente tiene un costo fijo que no lo puede variar del pago al trabajador, pues va a tener que cerrar, va a tener que liquidar y el trabajador se va a quedar sin pan ni pedazo. En cambio, si tuviera flexibilidad laboral, podría hablar con el trabajador, conversar transparentemente, como tú bien dices, y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar menos horas, pero la ventaja de esto, vas a tener menos ingresos, pero la ventaja es que vas a mantener ese ingreso, ¿no? Algo que no se puede dar actualmente en el país. La estabilidad laboral, yo creo que en estas circunstancias es un bien escaso y muy apreciado por los trabajadores. Todos los días vemos que muchas personas se quedan sin su fuente de empleo, su sustento para sus familias, y esto genera un ciclo y un círculo vicioso que indudablemente repercute en todos los actores de la economía. Por lo tanto, hay que pedir también el tema de la madurez de ciertos empresarios, en el sentido de que debe haber mucha transparencia en la relación, en el manejo y en el cumplimiento de las obligaciones que significa para alguien tener en su organización, por más pequeña que sea, a un grupo de trabajadores. Y por parte del trabajador también entender que esto es una sociedad, de que ellos son parte del entorno y que son socios también, como debería de serlo, de sus patronos, de los accionistas de la empresa, y que todos deben de buscar que se produzca un beneficio mutuo. Ese beneficio mutuo que menciona siempre debe ser importante para la sociedad, pero tenemos ese nuevo marco, el mandato 8, ¿no? El mandato 8 que lo sacó la Asamblea, en el cual eliminó la flexibilidad laboral y ha hecho que sea muy difícil despedir, y yo creo que también sea muy difícil contratar a nuevos empleados, porque el empleador va a pensarlo varias veces antes de contratar a alguien, sabiendo que por más que haga mal su trabajo, es muy complicado despedir. ¿Cómo ha afectado a la empresa el mandato 8? ¿Cómo has visto en las diversas áreas en las cuales ustedes se han desarrollado, en los diversos sectores, cómo ha afectado homogéneamente a todas las empresas, o hay sectores específicos que han visto mucho más perjudicados con este tipo de políticas? Yo creo que en general el panorama ha sido generalmente de una afectación para todo el mercado. Muchas empresas lo que las ha llevado es a elevar un poco la rigurosidad en sus procesos de selección, porque como tú señalas, si voy a traer a alguien, sé que me estoy jugando una apuesta en el largo plazo. Entonces lo menos que puedo hacer es tratar de ser mucho más efectivo. O sea, el filtro inicial tiene que ser mucho más fuerte, claro, mucho más duro,
porque sé que esa persona luego, si las circunstancias hacen que, porque puede darse también que alguien con mucha capacidad a lo mejor no resulte, eso sucede muchas veces, entonces trataré de asegurarme en la medida de lo posible, en la medida de mis herramientas y de mis recursos, de que esa persona pueda tener acá un recorrido exitoso a lo largo del tiempo. Roberto, yo podría afirmar que el mandato 8 genera que la gente menos capacitada, recién graduada, sea mucho más difícil que consiga empleo. Yo diría que eso ha sido una norma, una tradición también en los últimos años en el país, y también yo creo que aquí hay un mensaje, una señal de alerta para esa gente a la que tú te refieres, en el sentido de que ellos se esfuercen por demostrar mejores conocimientos, por demostrar mayor capacidad, por dar una fe, un aval a la empresa de que están a la par de los tiempos en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimientos, en cuanto a actitud personal, porque si no simplemente te quedas sin espacio en este demandante mundo laboral que encima ha sido todavía mucho más complicado en su presentación con todas las regulaciones que se han dado y se han presentado. Roberto, y si le agregamos la nueva tendencia del actual gobierno de incrementar el salario mínimo a $320, ¿cómo ves esto? ¿Cómo va a repercutir en el mercado laboral el incremento vía decreto del salario mínimo? Por principio yo diría lo siguiente, yo creo que a todos nos interesa de que la gente tenga mejores ingresos. Eso es una realidad. Es necesario, es justo que las personas puedan cubrir sus necesidades elementales al menos con lo que producen y con lo que ganan. Yo creo que como punto de partida, conceptualmente hablando, es una tesis muy valedera. Pero el mundo empresarial, el mundo de los negocios es mucho más complejo que eso de ahí. En la realidad, en el día a día, se ve que esto es algo todavía mucho más complicado de efectuar bajo un simple decreto o bajo una simple determinación. ¿Por qué? Porque aquí también entra el juego de la oferta y la demanda, porque también entra el juego de que, si bien es cierto, se establecen salarios mínimos, pero sobre ese mínimo, luego, el resto de los ingresos en una empresa se los va ganando el trabajador por su propio desempeño, por su propia capacidad, por sus propios resultados. Las personas que en este momento están en los salarios alrededor de lo que se quiere llevar, por ejemplo, el mínimo de 320, ¿qué van a decir, Carlos? Nosotros somos trabajadores más calificados, nosotros tenemos más experiencia, nosotros tenemos a lo mejor más antigüedad. ¿Cómo puede ser posible que ganemos el salario mínimo, que es el nuevo valor que se ha determinado? Entonces lo que quizás no se ve es que esto va a tener un efecto multiplicador de costo que quizás puede ser desproporcionado para la organización. Porque ¿qué es lo que va a pasar con la empresa? Entonces a los que ganan 320 les va a tener que elevar, para que no queden a la par de los que ahora van a subir de los 218 al nuevo salario mínimo. ¿Y qué sucede si la empresa no puede aguantar este incremento de salarios? Porque los recursos son escasos, ¿no? Todo tiene un tope en ese sentido. La restricción es económica. Si la empresa factura 100, no puede pagar en sueldos y salarios 90 o 95. ¿Qué sucede qué sucede con las empresas que no puedan sostenerse? ¿Van a tener que cerrar? A ver, aquí hay algunas alternativas, Carlos, porque efectivamente el dinero no cae del cielo y las compañías tienen que ver cómo pagar esos salarios y ese nuevo costo de la nómina. O lo trasladan al consumidor vía precio, si es que quieren mantener su operación. Y si es que pueden también. Y si es que pueden, porque también porque el consumidor hay que ver qué pasa. Sube el precio, puede que salga de no sea competitivo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues si antes trabajábamos con 50, ahora tendremos que trabajar a lo mejor con 30. Si es que vemos que vía precio, vía incremento de nuestros productos no lo podemos lograr, entonces tenemos que pagar más vendiendo lo mismo, tendremos que ver cómo recortamos personal y en el peor de los casos, como tú dices, pues para algunas compañías dejará de ser quizás interesante seguir desenvolviéndose bajo esas condiciones en un mercado que para ellos y para su particular opinión no presenta la seguridad o la estabilidad o garantías que ellos exigen.